Estimados amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en la zona médica, en la zona de Virtual Medical, y hoy tenemos nuevamente un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la flora bacteriana y para eso tenemos dos excelentes especialistas invitados y esperamos que esto les guste. Bienvenidos. Bien amigos, tenemos a dos especialistas conmigo y vamos a hablar sobre la higiene bucal y además vamos a hablar un tema muy interesante que es la flora bacteriana. Tenemos a los especialistas Cristian Díaz y Pamela Castañeda. Bienvenidos y por favor díganos su currículum o lo que estudian, lo que han hecho. ¿Cómo está, doctor Conrad? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pamela Castañeda, odontóloga. Yo estudié en la Universidad Cayetano Heredia. Me especialicé, hice el posgrado en ortodoncia, yo soy ortodoncista. Veo niños en particular y adolescentes y bueno, adultos también. Y bueno, yo tengo ejerciendo ya más de 10 años y esa es mi área, esa es mi especialidad. Doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, yo estudié en la Universidad de San Martín, también soy dentista. Mi especialidad es la rehabilitación integral, un poco basado en la estética más que nada. Excelente, mira, ves, son invitados de lujo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conversar un poco sobre la flora bacteriana. A ver, cuéntanos, vamos a salir un poco de lo común que siempre se preguntan los odontólogos. Ahí yo les voy a dar ahí, le voy a fastidiar un poco. Y a ver, cuéntenos, ¿qué cosa es la flora bacteriana para que nuestro público entienda? No se peleen, cualquiera de ustedes, por favor. Bueno, doctor, la flora bacteriana en la boca sabemos pues que hay la mayoría de microbios, si se puede llamar, están en la boca, ¿no? Encontramos entre 30 y 500, por lo menos entre 30 y 500 tipos de microbios en la boca, ¿no? Por 1 centímetro cúbico de saliva podemos encontrar, y dependiendo, ¿no? Si tenemos dentro de una boca sana o una boca que tiene algún problema patológico, alguna patología cualquiera que fuera, podemos encontrar hasta 10 millones de bacterias. Wow. Entonces es un montón, como se dice, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en realidad también tenemos que saber que si todo lo tenemos nosotros en orden, ¿no? Esta flora la tenemos, no hay ninguna patología, mantenemos una buena higiene bucal, pues no tendría por qué haber ningún problema y todo va a estar en armonía. Exacto. ¿No? Sabemos que es parte, disculpe, de un equilibrio, ¿no? Tenemos bacilos, hongos, estreptococos, ¿no? Hay muchos microorganismos, pero que viven y conviven en un ecosistema justamente dado al equilibrio. El problema en las enfermedades es cuando ese equilibrio se rompe, ¿no? Por diversos factores puede ocurrir esto. Deja de ir el paciente, mala higiene, en pacientes inmunosuprimidos o que están bajo los efectos de algún fármaco por un tema sistémico. Todo este tipo de características son las que rompen el equilibrio y es donde pueden aparecer las enfermedades, ¿no? Para profundizar un poquito, ¿qué tipos de bacterias existe más? Porque sabemos que hay bacterias gram positivas, gram negativas, Exacto. Mire, tenemos, dependiendo del lugar donde viven, en alguna parte específica de la boca, tenemos, como usted bien dice, gram positivas, gram negativas. Dentro de estas hay estreptococos, estafilococos. Muchos están vinculados al tema de las caries o al tema de las enfermedades periodontales, como la periodontitis o la gingivitis. Inclusive, sabemos que muchas de estas microorganismos también están muy vinculados al tema, por ejemplo, de la endocarditis bacterial, por supuesto. Ese es un tema súper interesante, ¿no? ¿Qué bacteria? Me gusta un montón la parte esa que ha dicho el doctor, ¿no? En que justamente hay zonas específicas y cada zona en la boca tiene un número de colonias y tipo de bacterias, ¿no? Es súper interesante, ¿no? ¿Y cómo así llega al corazón, por ejemplo, una bacteria? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es de que desde el momento en que ya esa bacteria colonizó una zona
y no se trató esa zona, y el foco infeccioso no se retiró, por decir una muela, por ejemplo, no se retiró, una caries no se curó, o una periodontitis tampoco se trató, es muy sencillo porque todo está conectado, llega a través de la sangre, llega al corazón, se coloniza con bacterias las válvulas del corazón y fácilmente nos da una endocarditis. Entonces esa es la relación, porque es muy rápido en realidad y es muy fácil de que se pasen las bacterias de la boca a través de la sangre, que lleguen no solamente al corazón, lleguen también a los pulmones, lleguen a distintas partes del cuerpo, lleguen incluso hasta el cerebro. Ahora últimamente ha salido también un estudio en donde vieron a un grupo de pacientes, un grupo de personas que habían fallecido de Alzheimer, y al hacer los cortes en el cerebro, estas personas que habían tenido esa enfermedad encontraron colonias de bacterias asociadas a problemas bucales. Entonces, así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es súper interesante, ¿no? No quiere decir, para un poquito acotar a la doctora, no quiere decir que sea específicamente el causante, la etiología de la enfermedad, claro, pero sí que definitivamente está muy asociada. Y justamente lo que dice la doctora, o sea, estos estudios nos están abriendo nuevas perspectivas. Exactamente. Claro, porque ¿no? Entonces esto quiere decir que el odontólogo pues ya no lo vamos a ver como pues ahí aislado, entre comillas, y solo viendo una parte de nuestro organismo y listo, ¿no? Tiene que conversar mucho entonces para tal caso con el neurólogo y con el cardiólogo, o sea que toma importancia, protagonismo grandísimo, ¿no? Eso es súper interesante. ¿Qué alimentos me pueden causar una alteración a nivel de la flora? Dulces, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que la caries cómo se produce, ¿no? Entonces estos de los fosfatos se genera, digamos, se alimentan estas bacterias por los ácidos que producen. Entonces estas bacterias, al alimentarse de esa forma, se colonizan en los dientes las bacterias, forman placa bacteriana estas bacterias, y finalmente se genera la caries. Ahora, la caries también está asociada a un tipo de bacteria en especial, ¿no? El Streptococcus mutans. Claro. Entonces, por ahí se genera la caries. Entonces, si la pregunta es qué tipo de alimentos, por ejemplo, los dulces, ¿no? Los ácidos, en general todo esto, porque el dulce es azúcar, y el azúcar alimenta la bacteria, entonces claro, porque es el dulce. Entonces, podría ser eso también. Doctor, ¿los fármacos? Sí, por ejemplo, hay muchos pacientes que están que han pasado por una transfusión o por un cambio de órgano, ¿no? Esto hace de que esté tomando muchos fármacos que muchos tienen como dentro de un problema secundario que le crea una xerostomía, que es la falta de saliva. Claro. Entonces eso hace de que cierta población de microorganismos se reduzca, pero cuando esto ocurre, inmediatamente otra población aumenta. Y el desequilibrio, ¿no? Exactamente, en el desequilibrio empieza la patología. Es como, perdónenme, los antibióticos, ¿no? Entonces tampoco podemos dar los antibióticos alegremente, usted más que nosotros lo sabe, ¿no? Entonces, pero cuando a un paciente se le da antibióticos, inicia un tratamiento con antibióticos y son necesarios, reducimos por acá, pero aumentamos ¿en qué? Aumentamos, por ejemplo, en hongos, la cándida, ¿no? Entonces, ahí todo tiene que mantener un equilibrio. Todo tiene que estar. Mientras todo se mantenga en equilibrio, ningún problema debería de haber, porque los hongos y las bacterias forman parte de nosotros, ¿no? Sí, se van a estaba mantener y leyendo, siempre van a seguro estar. ustedes lo saben, ¿no? Estaba leyendo por ahí un reporte que decía que tenemos más bacterias que células en el organismo. Sí, seguro que sí, ¿no? Tenemos más bacterias, o sea, es alucinante, ¿no? Así es. Y además cada sitio, como lo acaba de mencionar el doctor, cada sitio, cada parte tiene su propio número de bacterias. Y tiene su propia flora también. Su propia flora. El estómago tiene una flora. La nariz tiene su propia flora. El oído tiene su propia. La boca inclusive, también. Lo que dicen ustedes es cierto, ¿no? Porque no solo están las bacterias, lo acaba de mencionar, están con los hongos, están con los virus, inclusive tenemos una colonia viral por ahí, pero el equilibrio es súper importante. Es súper importante. Y hablando del equilibrio, hay algo que a mí también hay nuevos estudios, es bueno también, ¿no? Estar siempre refrescando un poco el conocimiento. Y yo he entendido, hay toda una corriente que está, por ejemplo, en contra de los enjuagues bucales.
¿Por qué? Porque Sí. crean un desequilibrio justamente, ¿no? O sea, Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Eso es lo que justamente iba a preguntar, porque veía y decía, cuando ustedes están diciendo todo esto, el equilibrio y todo esto, ¿qué pasa con esos enjuagues bucales que son muy Que tienen mucho alcohol? astringentes, tienen mucho alcohol y exactamente. ¿no? Puede alterar. Justamente, mire, todas las marcas han observando este problema, han empezado a generar una línea sin alcohol. O sea, si usted pregunta a cualquier marca de enjuague bucal, ahora tiene una línea sin alcohol. Entonces sí, definitivamente ellos también tienen que estar a la vanguardia, ¿no? Porque nosotros somos los que siempre a los pacientes le decimos, sí, usted debe usar el cepillo dental, el hilo dental, el enjuague bucal, pero de pronto, de repente, caemos y encontramos este tipo de nuevas informaciones que nos dicen que no, que de repente que eso no es lo mejor, ¿no? Y justamente esto partió de un doctor, un ginecólogo, que hablaba sobre los jabones especiales para la zona íntima, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos también crean rompen este equilibrio a veces y pueden ocasionar problemas también, ¿no? Sí, mira, les cuento así rápidamente para que vean, es muy bonito esta parte que están comentando ustedes. En Inglaterra se hizo un estudio muy interesante en la cual se estudió las camas de niños cuyas mamás eran muy limpias, ¿ya? Y niños cuyas mamás eran normales, entre comillas, o sea que el niño jugaba y todo. Entonces, ¿qué habían encontrado? Habían encontrado que los niños cuyas madres eran muy pulcras, muy limpias, los niños eran mucho más alérgicos, mucho más, se enfermaban mucho más rápidamente. En cambio, los niños que tenían las mamás, entre comillas, normales, sufrían menos enfermedades y diferentes tipos de alergia, ¿no? Eso indica lo que usted menciona, ¿no? Es decir, hacer un excesivo uso de fármacos. No generas anticuerpos. Claro, exacto. No haces que el organismo Defensas. produzca las defensas, ¿no? Por ejemplo, también lo que ocurrió, lo que usted menciona con respecto al jabón, ¿no? El jabón medicado, que antes, no sé si ahora lo venderán, jabón medicado con triclosan, ¿no? Y lo que tú mencionas, ¿no? Estábamos dando antibióticos ya, ¿no? Lavándonos las manos con antibióticos, y eso causa, por un lado, destrucción de nuestra flora bacteriana, pero también viene la resistencia bacteriana. Por supuesto. Y aparte, lo que pasa es que a veces nosotros hablamos de flora bacteriana o fauna bacteriana, pero mucha de ella, o sea, vive en simbiosis con nosotros. O sea, o la necesitamos para poder estar nosotros bien en equilibrio también, ¿no? O sea, necesitamos poblaciones de bacterias, necesitamos poblaciones de hongos para poder tener un equilibrio, porque volviendo al tema nuestro, que es la boca, digamos, a la cavidad bucal, la cavidad bucal es un medio muy contaminado, y recordemos de que ahí empieza la digestión con una serie de enzimas. Entonces hay una población importantísima de microorganismos buenos y malos. Entonces, hay que mantener siempre el equilibrio, ¿no? Así es. ¿Qué recomendaciones nos darías, por ejemplo, para mantener esa flora bacteriana? Muy sencillo, lavarse los dientes. Por ahí empezamos, ¿sí? Si mantenemos una buena higiene, tenemos nuestro cepillo, y nuestro cepillo, hacemos el cambio del cepillo en el tiempo correcto. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar el cepillo? Cada 2 a 3 meses es lo aconsejable, ¿no? Es lo recomendable. Cuando vemos que el cepillo también ya está en malas condiciones, se abren las cerdas del cepillo, eso es un indicativo. Si no mantenemos un cepillado muy fuerte, algunas personas se cepillan muy fuerte, y por esa razón es que se abren los penachos del cepillo, pero por un tema de higiene, cada 2 a 3 meses es lo más recomendable, ¿no? Entonces, si mantenemos una buena limpieza bucal, no tiene por qué haber ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Con eso estamos evitando que las encías se inflamen, que nos empiecen a sangrar, y eso tiene un nombre, se le llama gingivitis, ¿no? Entonces, la gingivitis, la primera manifestación de la gingivitis es un sangrado espontáneo de las encías, ¿no? O de pronto me estoy cepillando, empiezan a sangrar mis encías, ¿no? Entonces, eso es una gingivitis, y una gingivitis que no se trata ya pasa a ser otra enfermedad que se llama periodontitis. Es más agresiva. Es más agresiva. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? La principal es que en ambas hay sangrado, etcétera, pero la gingivitis no pierdes hueso. Sin embargo, en la periodontitis sí hay una pérdida de hueso.
Esa es la diferencia principal. En la periodontitis perdemos hueso, altura de hueso, nivel de hueso. ¿Y eso por qué se da? Por las bacterias. Exactamente. Sí. ¿No? Lo Se que han pasa es que introducido, ¿no? Así es. exacto, lo que pasa es que las bacterias empiezan a crear, digamos, en un primer momento, cuando todo está dentro de lo normal, crea una simple placa bacteriana. Cuando esta placa no es removida y tiene muchas horas, esta placa ya comienza a generar una alta población de microorganismos que crean primero la inflamación de la encía, como bien dice la doctora, la gingivitis, pero esta inflamación de encías, si es que no se ve, justamente estos microorganismos hacen de que la encía poco a poco vaya retrocediendo, Ya. ¿no? Y este retroceso con el tiempo lleva a que el hueso también retroceda, dando estructura, perdiendo estructura a los dientes, dándoles movilidad, y aparte de eso, dentro nuevamente del tema del que volvemos a estar hablando nosotros, es que le da una puerta abierta al sistema, al sistema circulatorio general. Sí, claro. claro. Y así es como migran las bacterias a otros lados, ¿no? Al cerebro, inclusive al corazón, a los pulmones, ¿no? Muy bien, excelente. O sea, la verdad que este tema es apasionante, ¿no? ¿Por qué entonces no tenemos una educación adecuada en los colegios? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo podemos hacer para que todos tenemos que concientizar a la gente, Exacto. francamente? Eso es, nosotros, por lo menos nosotros dos podemos hablar de Talín, de la empresa que nosotros tenemos, Ajá. del consultorio. Sí nos abocamos mucho al tema preventivo. Siempre le decimos eso a los pacientes y con quien tengamos que comentar esto, porque la prevención es lo más importante. Si nosotros no vamos a los colegios, no vamos hasta comunidades, incluso en algún momento hemos tenido esa grandísima oportunidad de ir a comunidades lejanas para poder enseñar solo una técnica de cepillado, que es lo más básico, una técnica de cepillado. Con eso ya estás haciendo muchísimo. Entonces Porque es educar al paciente, educar no al paciente, a las personas en general, a enseñarles a que no tienen que ir al dentista cuando les duele, enseñarle a los papás a que tienen que llevar a sus hijos desde que aparece el primer diente, y si, mejor aún si es que pueden ir las mujeres cuando están embarazadas, para que sepan cómo es que se tienen que cuidar, etcétera. Y cuando aparece el primer diente de sus niños, utilizar la pasta con flúor, no utilizar una que no tenga flúor, ¿no? Como que muchas mamás me llegan a mí a la consulta, yo siempre les pido que lleven su pasta y su cepillo en la primera consulta, y me dicen, estoy utilizando esta pasta, la veo, no tiene flúor, ¿no? Entonces se guían de lo que sale en la tele, ¿no? De 0 a 1, de 0 a 2, y francamente eso no es así. Entonces es educar desde casa, y poco a poco yo estoy segura que lo vamos a lograr. Siempre digo, por un Perú libre de caries, que es la enfermedad más prevalente. Sí, no, justamente le iba a dar la razón a la doctora, porque pensamos que, ¿sabe? La gran diferencia está en la información. Y en verdad, hacer llegar la información solamente ya es bastante. Cambiar el chip ese de el cepillo una vez al día, tal vez. No, hay que enseñar primero una buena técnica, como dice la doctora, luego el uso continuo, y la prevención es importantísima. Es lo más importante. Claro. ¿Qué pasa con ahora tenemos una epidemia de diabetes, ¿no? De obesidad, tenemos una epidemia de niños obesos, Ajá. ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Las enfermedades periodontales son más agresivas? ¿Las enfermedades o también va la prevención? Bueno, se supone que la prevención es importante, pero ahí son más agresivas que alguien que se cuida. Específicamente con los pacientes que son diabéticos, nosotros tenemos todo un protocolo de atención, porque dependiendo del estadio de la diabetes del paciente también, obviamente, ¿no? Porque hay algunos pacientes que en verdad tienen y en verdad no se controlan, no se cuidan, entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Más que nada, cuidando, como volvemos al tema de la prevención, con limpiezas, tratamientos periodontales, antes de que el paciente caiga en la enfermedad, ¿no? Porque la diabetes sí trae muchos problemas en cuanto a los nervios dentarios, a finalizaciones nerviosas, porque son filamentos que justamente donde termina la rama del nervio. Claro. O sea, muchas veces hay una necrosis, puede haber. Entonces, esa es más que nada, en cuanto a nuestros pacientes diabéticos, sí
un control siempre, cada 3-4 meses, así no tenga nada, así no le duela nada, sí es importantísimo, radiografías panorámicas tal vez, para ver cómo se lleva, ¿no? Claro. Ustedes atienden pacientes, lógicamente tienen protocolos. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más problemas? Bueno. Aparte imaginemos que todos no tenemos una buena educación bucal, ¿ya? ¿Qué pacientes son los que se complican un poco más? Yo creo que los pacientes que tienen problemas cardíacos o los que tienen problemas o enfermedades, inmunosuprimidas. Ya. Yo creo que ese es el grupo de pacientes que se puede complicar alguna patología dental, ¿no? Inmunosuprimidos porque si requieren, por ejemplo, alguna extracción y tengo que darle alguna medicación, ahí tenemos problemas, ¿no? Es un reto, ¿no? Es un reto. Es un reto y sobre todo es algo que sabemos que se puede complicar en algún momento, ¿no? Entonces, yo considero que ese es el grupo de pacientes más difícil. Más difícil. Excelente, doctores. Entonces, la verdad que espero que les vaya muy bien. Ustedes son unos excelentes profesionales. Al inicio creo que estábamos con miedo, ¿no? Porque iba a preguntar, pero todo bien. Bioquímico. Pero todo bien. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Sus redes sociales? ¿Dónde están? Por favor? Nosotros estamos en Dentalin Perú. Estamos en la calle Monterrey 373, en Chacarilla, en Surco. La página web es www.dentalinperú.pe. En redes sociales, en Facebook nos encuentran como Dentalin Perú y en Instagram igual como Dentalin/Perú, y ahí nos pueden encontrar para resolver cualquier duda y felices de la vida, atenderlas como Excelente. siempre. Muy bien, los Gracias. vamos a encontrar entonces a los dos allí, seguro abocados a todos nosotros, y esperemos pues que lo visiten. La verdad que son muy buenos, ¿no? Además tienen toda una experiencia, tienen protocolos, ¿no? Allí todos Sí, pueden actuar. Inclusive, y esto es muy importante, no solo para prevenir, que es súper importante, sino que también atienden a pacientes que tienen alguna patología de fondo. A veces algunos profesionales no tienen el conocimiento adecuado para enfrentar ese tipo de casos. Ellos lo tienen, ¿no? Ellos lo tienen muy bien establecido. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Espero que una próxima oportunidad también vengan. Seguro que les voy a invitar con otro tema también Claro que interesante. sí. Con todo gusto. Listo. Con todo gusto, doctor. Bien, Gracias. amigos, muchas gracias. Estamos en la zona de Virtual Medical. Los esperamos el próximo viernes con un nuevo tema. Adiós. Gracias.